Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de momentos felices y buena vibra. Yo estoy fenomenal, lleno de energía y emocionado de compartir algo verdaderamente especial con ustedes hoy. Como ya se habrán dado cuenta por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos de ustedes, y que a mí personalmente me fascina y me toca el corazón: la inolvidable y conmovedora relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie, no señor. Hoy nos adentraremos en las recientes y emotivas declaraciones de Kerem, donde nos revela algo muy profundo y personal, que Hande es, en sus propias palabras, su mayor refugio. ¡Guau! Imaginen esa imagen, ¿verdad? La representación de dos almas que se sostienen mutuamente, que se brindan consuelo y seguridad en un mundo a menudo vertiginoso y lleno de desafíos como el de la farándula. Es un tema que promete ser fascinante, inspirador y lleno de esperanza. Así que si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por su continuo y valioso apoyo. Antes de comenzar quiero pedirles un pequeño favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Su apoyo me motiva muchísimo. Y ahora sí, prepárense para sumergirnos en el fascinante universo de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en muchos aspectos, una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Love is in the Air Senkalkam en turco, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie sus personajes, el arquitecto Serkan Bolat y la florista Eda YLDZ, vivían un romance lleno de giros, obstáculos, momentos hilarantes y por supuesto, una química innegable. La magia en la pantalla era palpable, una chispa que irradiaba e hipnotizaba a la audiencia. Muy pronto esa chispa que veíamos en la ficción se trasladó a la vida real. Los fanáticos de la serie y el mundo entero comenzaron a especular, a soñar y a anhelar una posible relación entre los dos actores principales. La expectación era inmensa, el interés desbordante. Y finalmente la confirmación llegó, llenando de alegría, emoción y entusiasmo a sus millones de seguidores en todo el planeta. Desde ese momento Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y perseguidas del mundo del entretenimiento. No solo por su talento individual, que es innegable y reconocido, sino también por la forma en que se complementaban, se apoyaban y se entendían mutuamente. Parecían tallados el uno para el otro. Han compartido momentos importantes de sus vidas, desde viajes exóticos y celebraciones memorables, hasta proyectos laborales apasionantes y momentos íntimos que compartían con sus más allegados. Siempre mostrándose como un equipo, un dúo inseparable, una fuerza conjunta que inspiraba confianza y admiración. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial, tan duradera y tan admirable? La respuesta, como suele suceder cuando se habla de amor y de relaciones genuinas, reside en los detalles. Y es precisamente en esos detalles, en esas pequeñas cosas que componen el día a día, donde encontramos las declaraciones que nos traen aquí hoy. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido una serie de entrevistas en las que le han preguntado sobre Hande, sobre su relación, y sus palabras han sido reveladoras, conmovedoras y profundamente humanas. En una de ellas le preguntaron directamente qué significaba Hande para él, qué papel juega en su vida, y su respuesta fue directa, sin rodeos, sincera y llena de un cariño que irradiaba calidez. Dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro y que reflejaba la felicidad, la paz y la seguridad que siente al estar con ella, que Hande es su mayor refugio. Imagínense. En un mundo tan exigente, competitivo y a veces despiadado como el de la fama, donde la privacidad es un bien preciado y donde la opinión pública puede ser volátil, encontrar un refugio, un lugar seguro donde uno pueda ser auténtico, vulnerable, donde pueda quitarse las máscaras y ser simplemente uno mismo, es algo invaluable, un tesoro que se atesora y se protege con la mayor de las delicadezas. Kerem continuó explicando que Hande es la persona con la que puede ser él mismo, sin filtros, sin artificios, sin fingimientos ni pretensiones. Alguien que lo entiende, que lo comprende a la perfección, que lo apoya incondicionalmente, que lo anima a crecer, a ser la mejor versión de sí mismo, a superar los miedos y a abrazar sus sueños con valentía. Alguien con quien puede compartir sus miedos, sus alegrías, sus sueños, sus frustraciones, sus logros. Alguien que le aporta paz, estabilidad y amor incondicional.
Y eso, amigos míos, es la base sólida, los cimientos indestructibles de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Es la clave para construir un vínculo fuerte, duradero y significativo. Pero, ¿qué significa realmente ser el mayor refugio de alguien? Significa ser ese hombro donde puedes llorar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las tormentas de la vida azotan con fuerza y te sientes vulnerable y desprotegido. Significa ser esa mano que te levanta cuando te caes, cuando las fuerzas flaquean, cuando la desilusión te invade y la tristeza te doblega. Significa ser esa voz que te recuerda lo valioso que eres, lo increíble que eres, lo mucho que vales, incluso cuando tú mismo has olvidado tu valor, cuando la inseguridad te consume y la duda te atormenta. Significa ser el confidente, el cómplice, el compañero de vida, el amigo incondicional, el amante apasionado. Significa estar presente en cuerpo y alma, en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Significa amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo por el placer de compartir la vida con esa persona especial. Significa construir un hogar, un espacio seguro donde el amor, la confianza y el respeto sean los pilares fundamentales. Kerem también habló sobre la profunda admiración que siente por Hande, no solo como pareja, sino como persona. Destacó su talento, su dedicación, su empatía, su sensibilidad y su compromiso con el trabajo social. Subrayó su capacidad para conectar con la gente, para inspirar y para generar un impacto positivo en el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar que Hande, además de ser una talentosa y versátil actriz, es una mujer con un corazón de oro, muy comprometida con causas benéficas, especialmente en la lucha contra el cáncer infantil. Hande siempre ha estado involucrada en campañas de concienciación y recaudación de fondos para apoyar a niños y familias que enfrentan esta terrible enfermedad. Kerem, con su gran corazón y su empatía, siempre ha apoyado estas iniciativas, mostrando el gran amor y la conexión que ambos comparten, no solo entre ellos, sino también con el mundo que les rodea. Es evidente que la relación de Kerem y Hande va mucho más allá de un simple romance pasajero, de una aventura fugaz. Es una conexión profunda, un lazo que se ha fortalecido con el tiempo, a través de experiencias compartidas, de desafíos superados juntos, de alegrías celebradas y de un respeto mutuo inquebrantable. Es una relación que se basa en la confianza, el amor incondicional, el apoyo mutuo, la admiración y la complicidad. Es una relación que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño, con momentos de silencio compartido, con risas y con lágrimas. Y es sin duda una inspiración para muchos, un ejemplo de lo que una relación sana, duradera y feliz puede ser. En otra entrevista, Kerem también habló sobre la importancia fundamental de la comunicación en una relación. Dijo que es esencial hablar abiertamente sobre los sentimientos, las expectativas, los deseos y los miedos. Que la comunicación es la clave para resolver conflictos, para evitar malentendidos, para fortalecer el vínculo emocional y para mantener la llama del amor encendida. Que hablar, escuchar y entenderse son los pilares de una relación sólida y fructífera. Parece simple, ¿verdad? Pero en la práctica la comunicación efectiva requiere esfuerzo, paciencia, empatía, respeto y sobre todo, honestidad. Requiere la capacidad de expresar lo que sientes sin culpar ni juzgar, la capacidad de escuchar sin interrumpir, la capacidad de entender la perspectiva del otro, incluso cuando no la compartes. Requiere la voluntad de perdonar y de aprender de los errores. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que su relación ha tenido en sus carreras profesionales. Ambos han continuado cosechando éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Han protagonizado proyectos muy ambiciosos, han recibido premios y reconocimientos por su talento, y han ampliado sus horizontes profesionales. Y aunque han mantenido su vida privada con mucha discreción, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición mediática, siempre se han mostrado orgullosos el uno del otro, apoyando sus proyectos, celebrando sus logros y animándose mutuamente a seguir creciendo y a perseguir sus sueños. Han sido y siguen siendo un equipo, un tándem que se apoya y se impulsa. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos recuerda que el amor verdadero existe. Que el amor no es solo pasión, sino también amistad, respeto, apoyo, complicidad, admiración y un sinfín de sentimientos hermosos. Que el amor no es solo mariposas en el estómago, sino también un refugio seguro donde puedes ser tú mismo y donde puedes encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Que el amor es un viaje, una aventura, un aprendizaje constante, un crecimiento personal. Es una historia que nos inspira a creer en el amor,
a buscar ese refugio y a valorar a las personas que nos acompañan en el camino. En un mundo a veces complicado, lleno de desafíos, incertidumbres y contradicciones, la relación entre Kerem y Ande es un faro de luz, una fuente de esperanza y un ejemplo a seguir. Nos muestran que es posible encontrar el amor y la felicidad, y que el apoyo mutuo es fundamental para el éxito, el bienestar y la realización personal. Sus declaraciones nos recuerdan la importancia de cuidar nuestras relaciones, de expresar nuestros sentimientos, de comunicarnos con honestidad y de construir un refugio seguro para nosotros mismos y para las personas que amamos. Y para aquellos que sueñan con encontrar el amor, la historia de Kerem y Ande es una prueba irrefutable de que es posible. Nos enseñan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces, la persona que nos completa está justo a nuestro lado, esperando a ser descubierta, esperando a compartir una vida llena de amor, alegría, risas y complicidad. Nos enseñan que el amor es una decisión, un compromiso, una elección diaria de amar, de cuidar y de ser feliz con la persona que has elegido para compartir tu vida. Así que, queridos amigos, espero que este vídeo haya sido de su agrado, y que los haya inspirado tanto como a mí. Hemos recorrido un poco de la historia de Kerem y Ande, sus declaraciones y su profundo significado. Hemos reflexionado sobre el concepto de un refugio, y sobre la importancia del amor, la amistad, el apoyo mutuo, la comunicación y la conexión humana. Hemos recordado la importancia de la autenticidad, de la honestidad, de la vulnerabilidad y del respeto en las relaciones. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración, por compartir sus pensamientos y sus sentimientos, y por hacer de este canal un espacio de comunidad y de conexión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Ande. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué valores destacan de su relación? ¿Creen que su relación es un ejemplo a seguir? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas, sus ideas y sus sentimientos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy valioso para mí. Activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes, inspiradores y llenos de emoción. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de amor y buena energía. Hasta pronto.